Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la parte de determinación de costo unitario. La sesión anterior estuvimos viendo lo que fue proceso productivo. ¿Qué tal empezar a hacer el paso a paso de tus acciones? Bueno, pues ahora seguimos con la parte de establecer los costos unitarios. ¿Qué son los costos unitarios? Costos unitarios son los valores monetarios de producir un bien o un servicio. Se puede calcular como el costo de producir todos los bienes entre el número de bienes producidos. Significa, en pocas palabras, cuánto me cuesta hacer uno de mis artículos. Para ello, hay que tener en cuenta dos grandes conceptos que están desde la parte de recomendación, lo que son costos variables, lo que son costos fijos, y en este caso, para vida de un ejercicio, vamos a ver lo que son depreciaciones como entes separados. ¿Qué son costos variables? Costos variables son aquellos que dependen de la venta. ¿Qué significa esto? Son costos que tú tienes que considerar que van directamente a tu producto principal o directamente a tu servicio principal. Ejemplo, si vendo tacos, la tortilla, vaya que es un costo variable, ¿no? Entre más taco venda, en este caso, más tortillas necesitaré, ¿sí? Entre más tacos venda, más carne necesitaré. A lo mejor necesitaré más bolsitas para proteger el plato, etcétera, etcétera, etcétera. Significa que los costos variables dependen completamente de qué tan bien me vaya bien en el negocio durante un periodo de tiempo. Los costos fijos. Los costos fijos no dependen de cuánto vendas. A ellos no le importa si ese mes cerraste o no. Dependen de su ocurrencia, en este caso, en el plazo. En pocas palabras, del tiempo. Si tú tienes una taquería en donde estás pagando una renta a un local, al dueño no le importa que vendas o no vendas. Él te va a cobrar la renta. La luz llegará si o vendas mucho o vendas poco. Igual el agua. Cada factura normalmente tiene un costo fijo. Y por último, en este caso lo manejaremos de una manera diferenciada. En algunos autores ni siquiera lo manejan como dentro de un costo unitario. Las depreciaciones, que son los bienes muebles que necesitas para realizar tu artículo o servicio. Pensemos en que los preceptos de que todo bien inmueble tiene un momento de caducidad. Ejemplo, la computadora que estoy usando para darte esta charla, tarde que temprano no funcionará. La mesa en la que estás, la silla en la que estás sentado, tarde que temprano no funcionará. A lo mejor la casa que tienes ahí, tarde que temprano habrá que darle mantenimiento. Así sucesivamente. Entonces, entremos a un concepto que se llama vida útil. Son bienes muebles en donde algún momento serán inservibles. Ojo, la idea es que duren lo más posible, pero para vida de un negocio tú necesitas que las cosas tengan la optimización correcta. Muy bien. ¿Para qué sirve establecer dentro del modelo de Babson correctamente los costos unitarios? Responden a cuatro de los apartados que ya hemos estado trabajando. Primero, para el flujo de efectivo, en donde determinamos cuál es el punto de equilibrio. Ok, ¿qué significa? Ya que podamos saber exactamente qué nos cuesta cada cosa y en qué proporción, podemos saber cuánto necesitamos vender para salitarlas. ¿Sí? Los márgenes de utilidad. A lo mejor también a establecer un pronóstico de ventas nos ayudará de alguna manera, junto con los números que ya tenemos, una facilidad para saber cuánto pronosticamos ganar. Además, ya podemos cuantificar nuestros recursos clave, tanto materiales, humanos y físicos, así como los tecnológicos. Y con mayor razón, al nosotros poder saber nuestros costos de empresa y al mismo tiempo los márgenes de utilidad esperado, nos podemos poner metas, nos podemos poner métricas. Entonces, la planeación estratégica correcta creo que nacería de un buen presupuesto de ventas. ¿Sí? Vamos a estar rolando un archivo y otro. Lo primero que quiero que conozcan es los costos variables de una manera separada. Como les había dicho anteriormente, dependen completamente de la venta. Entonces, la fórmula es ventas pronosticadas entre número de artículos que se puede hacer dicha presentación.
Imaginémonos que tengamos una tienda en donde la tienda tiene su producto principal, que son sándwiches de jamón. Vaya, uno de los artículos que dependen de cuánto vendemos sería una barra de pan. Inferimos que los sándwiches tienen 2 rebanadas en este caso, y entre más sándwiches vendamos, más pan vamos a necesitar. Por lo tanto, parte importante para determinar el costo variable de una barra de pan sería cuántas rebanadas tiene dicha barra de pan. ¿Sí? Bueno, entonces, si tiene 22 barras en este caso, tiene 22 rebanadas, por ejemplo, una rebanada de pan. ¿Cuántos sándwiches alcanzaría, digámoslo así, para cada barra de pan? Si tiene 22 y usamos 2, y disculpen la fórmula, ahí necesitarían 11 sándwiches. Digamos, cada barra de pan va a poder hacer 11 sándwiches, lo que significa que si queremos vender 500 sándwiches, sería 500, en este caso, entre 11, por lo cual necesitaríamos 44 barras de pan para hacer 500 sándwiches. Muy bien. Vayámonos a un archivo que les vamos a compartir, que está aquí en el list. Aquí les compartimos un ejemplo con una torta de jamón de queso Oaxaca, en donde consideramos diferentes costos como son las teleras, las mayonesa, la mostaza, jamón, queso, jitomate, aguacate, chile y servilleta. ¿Recuerdas a qué archivo se parece? Claro, al que utilizamos en la sesión anterior, al del procedimiento. ¿De dónde saco cada uno de los artículos en el material necesario para la actividad? No estoy inventando nada, aquí los tengo todos. Los voy pasando uno tras otro. Y entonces paso los artículos que dije que iba a tener en el procedimiento. Luego entonces voy a buscar tal cual como los compro a la hora de ir a Soriana, Walmart o mis proveedores. Y voy a poner directamente cómo lo tengo aquí. Ojo muy claro, pongo aquí presentación de la materia prima y no cantidad o más bien no unidad, para evitar que cuando me digas mayonesa McCormick me digas kilogramo y no se pueda saber de qué manera tú estás haciendo o comprando la presentación para saber cuánto te ajusta. Es importante poner presentación y no unidad. Muy bien, y el precio unitario tal cual lo comprarías en un Walmart, en un Soriana, etcétera, con un ticket. Lo maravilloso y lo mágico viene en la fórmula de cantidad requerida. En la parte de cantidad requerida, tú necesitarás el pronóstico de vendidos en el mes. En este caso, utilizamos como 400. ¿Realmente de dónde nace este número? Ahorita utiliza un número al azar. Ya después, con los resultados que te van dando, tú puedes establecer una meta. Pero para esto, ahorita necesitamos un número al azar de pronóstico de venta del mes. ¿Ok? Tienes esa celda. Y también tienes la celda de cuántos productos vamos a manejar. Esto lo veremos para los costos fijos. Ok, ya tienes la de telera. Tú sabes que los bolillos llegan en telera y vienen en 2 panes. Entonces, vamos a calcular aquí. Pronóstico de venta de mes, que en este caso es la celda C4, entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque cada 2 tortas necesitaremos una nueva telera para vender una más. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que para vender 400 tortas necesitaremos 200 teleras, 200 pares de bolillos, ¿sí? O, por ejemplo, en esta fórmula que da 340. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? En la fórmula o en el formato base, manejamos que íbamos a utilizar 10 gramos de mayonesa McCormick. 10 gramos de mayonesa McCormick, y si compramos un bote de 3.4 kilogramos, significa que tienes que dividir 3.400 gramos entre 10. Significa que necesitarás, o más bien, a las 340 tortas, requerirás de otro bote de mayonesa, en este caso de la McCormick. Y así sucesivamente estarás llenando cada uno de los de materia prima requerida, hasta que al final se haga lo que es una suma, y este archivo automáticamente te dirá
cuál es tu costo variable unitario. Después, estaremos determinando lo que son los costos fijos. No dependen de cuánto vendas, recuerda muy bien esto. Depende más de la ocurrencia, del plazo ideal para que tus gastos administrativos de tu negocio sucedan. ¿Sí? La fórmula es la ocurrencia mensual entre el número de artículos que tienes en el negocio. ¿Por qué es importante dividir el número de artículos que tienes en el negocio? Seamos sinceros. Si no pusieras ese número de artículos, tendrías que amortizar el costo de una factura simplemente en un artículo. Muy probablemente tengas 7, 8 artículos que vender. No sería justo que te cobraras toda la luz o toda la renta en un solo artículo. ¿Sí? Entonces, la idea es hacer esa división y ponerlo en la celda cantidad. Por ejemplo, un recibo de luz. ¿Cuántos recibos de luz te llegan al mes? No, porque son por bimestre. Entonces te llega uno cada 2 meses. La fórmula sería 0.5 porque, digamos, ocurrencia mensual es medio recibo de luz al mes, entre número 2, en este caso, porque pusimos en el ejemplo que había 2 artículos que vendíamos principalmente. Y eso reflejado en el archivo ejemplo, lo pueden ver directamente aquí, en la celda cantidad, en donde dices renta, por ejemplo, en este caso, luz bimestral, 0.25, porque sería dividir 0.5, que es tu ocurrencia, entre 2 artículos. El agua semestral. Entonces, estamos hablando de un recibo que tenemos, que recibimos cada 6 meses, y es por eso es 1 entre 6, que multiplica 2, porque son el número de artículos que tenemos. O, por ejemplo, el gas, que es trimestral. Entonces, decimos que un gas se nos expira cada trimestre, entonces decimos un tanque de gas entre cada 3 meses, o sea, el 3 por C5, que en este caso tenemos 2 artículos. Para empezar así a hacer cada uno de estos y también de alguna manera establecer aquí un costo fijo mensual. Otro que pudiera causar problemas pudiera ser en este caso los salarios. Oye, el salario no es mensual, es quincenal o es semanal. Ok, y tenemos aquí 3 trabajadores que les pagamos por quincena, pongámosle un número, 1,500 pesos. Entonces, la fórmula cambia. Dices 3, o sea, el número de trabajadores que tienes, por 2, porque son el número de ocurrencias que tienes mensual. Si son quincenas, significa que 2 veces al mes tendrías que estar pagando. Entre 2, porque vas a diluir el salario de los trabajadores en 2 productos, para que te dé en este caso un número de ocurrencia, un factor, y eso lo multiplicas por, en este caso, el costo de lo que te cobran los trabajadores, para que te dé, en este caso, una fórmula matemática que está multiplicándolo. Y todo esto te va a dar un costo fijo unitario. Para continuar, también tenemos las depreciaciones. Recuerden, depreciaciones, consideremos no los factores contables, de decir, ok, por contabilidad una computadora me dura 3 años, por contabilidad un mueble 10, un carro en 4, por así decirlo, un equipo de transporte. No buscamos la parte contable. Lo que estamos buscando es vida útil, con la finalidad que pasando un tiempo tú puedas tener la cantidad monetaria, ya bien sea para repararlo o para sustituirlo. Entonces, recuerda la fórmula. En este caso, el número de bienes que necesitas entre la duración de bien, en este caso, en meses, por artículos del negocio. Sucede algo similar a lo que hicimos con las facturas. En este caso, vamos a hablar sobre una computadora que necesitamos para el negocio. Ok, tenemos una computadora que cueste 10,000 pesos. Oye, pero no voy a cobrar mes con mes 10,000 pesos o no voy a ahorrar 10,000 pesos cada mes para comprar una computadora mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar, oye, ¿en cuánto tiempo quiero tener 10,000 pesos de vuelta? Ah, entonces, número bien es 1 entre la cantidad de meses que tiene la vida útil de esa computadora.
Para este ejemplo lo usamos 4 años. Queremos en 4 años tener 10,000 pesos para comprar una nueva computadora. Entonces, 1 entre 48. Si solamente existiera un artículo, entonces, o un artículo que vendemos, ahí se quedaría la fórmula, 1 entre 48. Pero en realidad dijimos en este ejemplo que la tortería tenía 2 artículos principales, por lo cual se tiene que multiplicar por el número de artículos que éste tiene. Entonces es 1 entre 48 por 2. En realidad sería una conversión de 1 entre 96, lo que tuviera en la celda de cantidad. Traspasado al archivo que les estoy compartiendo, vámonos aquí a la parte de computadora, nos va a dar la cantidad como 0.01, ¿sí? Y esto multiplicado por 10,000 te va a dar 104. ¿Qué significa este 104? Significa que tendrías que apartar 104.17 pesos mensuales para que en el transcurso de 4 años, junto con 104.17 pesos mensuales de artículo B que tú tienes porque tienes 2 artículos, juntes 10,000 pesos, 5,000 de tortas de jamón, 5,000 de artículo B que no he dicho cuál. Y así juntas, en este caso, el dinero suficiente para una computadora. Todo esto se va sumando y nos va a dar una depreciación mensual y una depreciación unitaria. Muy bien. Ya que tenemos esos, hay un término que es bien interesante. Si se están dando cuenta, vamos a juntar lo que son los costos variables unitarios, te dio un número, gastos fijos unitarios, te dio otro número, ¿ok? Y también te dio el depreciaciones unitarias y te va a dar otro número. Súmalos y es el número recomendable que te tengas como costos unitarios, ¿sí? Mucha gente no sabe qué precio vender sus artículos. Una solución a esto es la determinación del precio de venta a partir de la estimación de los costos unitarios. No se fíen, o más bien, que no parezca tan complicado como su nombre. En realidad es bien sencillo. Lo único que necesitas es, para esta fórmula, saber ahora sí cuáles son tus costos unitarios. Que para este ejemplo vamos a utilizar vamos a utilizar la suma de estos tres. En el archivo se lo simplificamos para que aparezca la suma de estos tres, en este caso 46.50, que es la suma de los tres. Estamos hablando de que la torta por sí solo, con todos los gastos fijos de nuestro local y aparte la depreciación, nos cuesta hacer cada una con la meta 46.50. Ok, entonces tengo 46.50 como valor 1. Entre, y regreso a la parte de Excel, a la parte de PowerPoint, entre 1, que es un factor, un cociente, se queda 1 siempre, menos porcentaje de utilidad. En este caso vamos a suponer, todavía no sé en cuánto venderlo, pero sé que mis costos son 46.50 y que quiero sacarle el 30% a mi artículo. Utilizo esto, 46.50 entre paréntesis 1 menos punto 30. Pocas palabras, 46.50 entre punto 07, entre punto 7. Si lo divides en tu calculadora, te va a dar un número mayor a 46.50, lo cual significa que es un precio de venta recomendado. Ojo, recomendado, porque es fluctuante, porque depende mucho de cuánto dices que vas a vender para lo que el número que te saldrá de recomendación. ¿Sí? Entonces, es una buena estrategia cuando tú ya sabes de alguna manera cuánto quieres de meta y que todavía no sabes en cuánto vender tu artículo. Si tú ya tienes una idea de cuánto venderá tu artículo, ponemos en este espacio el precio según estudios de mercado, en donde tú puedes establecer, según lo que ya hiciste previamente, en cuánto deberías vender ese artículo. Pero te sirven como marco de referencia para saber si vas por buen camino en los costeos. Aquí, para este ejemplo, trabajamos con 50 pesos el costo de la torta. Si te das cuenta, 46 pesos que al final me costó con todo y depreciaciones
y lo estoy diciendo que por mercado lo quiero vender en 50, pues no va a dar mucho margen de utilidad. Y tú me dirás, oye, ¿no es negocio? Yo creo que tal vez sí, porque estamos considerando, uno, que solamente te pusiste la meta de vender 400 artículos al mes. Dos, estás considerando que ya incluye todos tus gastos de empresa, todas tus depreciaciones y al mismo todos los salarios. Entonces ya prácticamente este dinero queda después de eso. Muy bien. Y lo más interesante es que también podemos, a través de lo que ya hemos tenido de datos, podemos estimar lo que es un punto de equilibrio. Decirlo en las palabras más sencillas posibles. El punto de equilibrio es aquella cantidad expresada en ventas, ya bien sea monetariamente o para este ejercicio, en número de productos que tengo que vender, para ya no tener que perder en el negocio. Hay veces que las empresas no saben cuánto es su punto de equilibrio y no saben la meta mínima que tienen que hacer para vida de funcionar. Entonces, esta fórmula te abrirá el panorama y te pondrá metas mínimas. El punto de equilibrio expresado en unidades es resultante de una fórmula de costos fijos totales. ¿Cuáles son los costos fijos totales que tengo? Los tengo en el archivo. Aquí en este archivo me está diciendo que mis costos fijos son 7,948, que es la sumatoria de cada uno de mis gastos fijos que tengo aquí. Muy bien. Luego, eso lo divido entre el precio de venta de unitario del artículo. En este caso, quiero que utilicen el que ustedes designaron por parte de Mercadotecnia. Entonces, 50 pesos menos costo variable unitario. Y quiero dejar algo bien en claro. Es costo variable. No incluyan el precio, en este caso, el gasto fijo y también la depreciación. No lo incluyan. Solamente el costo variable. Y ese lo obtienen en el archivo en la parte superior. Fue el producto o la suma de cada uno de la primera apartado, del primer apartado, el verde. En este caso, 25,71. Entonces, la idea es, ya que tengo esas tres variables, en este caso, mi punto de equilibrio va a ser igual a 7,948, que ya dije que son mis gastos fijos totales durante un mes, entre 50 menos 25,71, lo cual, si haces solamente la resta, te daría 24,29 y es 7,948, que son tus gastos fijos, entre 24,29 te dará como punto de equilibrio 327,28. ¿Qué significa eso? Que tendría que vender este negocio 328 tortas con el gasto, con el precio que dijo que iba a tener para tener un punto de equilibrio, para no perderle al negocio. Entonces, en resumidas cuentas, si este número de 328, que si lo ponemos en números diarios, sería, si son 20 días de trabajo aproximadamente al mes, serían 15 tortas, 16 tortas al día. ¿Te parece un número excesivo? Tienes que cuidar de dos cosas. Si te parece un número excesivo para un punto de equilibrio, yo te diría, ok, revisa tus costos. ¿Habrá algún costo que sea demasiado elevado y que aumente demasiado el costo de tu artículo? Si la respuesta es sí, busca disminuirlo sin disminuir la calidad. O sea, busca un nuevo proveedor. Busca nuevas estrategias. Segunda pregunta. Eh, Tal vez tu precio de venta está muy bajo. ¿Pasará mucho si le subes el precio de venta? ¿El cliente te dejará de comprar? Si la respuesta es no, súbelo. Y tal vez así tus márgenes de utilidad sean más altos y no tengas que vender tanto. Si la respuesta es el precio máximo que la gente quiere pagar por lo que le estoy dando, entonces, y la meta dice, ¿sabes qué es una meta muy chiquita? Tal vez necesitas aumentar la venta para poder tener mejores márgenes. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos una simulación ahorita mismo en este ejercicio. Por ejemplo,
¿Se acuerdan del número mágico 4650 y que en este caso le daba una utilidad de 1398? Oye, ¿qué tal si en vez de 400 vendió 600? Cambia todo, ¿no? Por 200 productos más, prácticamente cuadruplicó sus ganancias con los mismos 50 pesos de la venta de la torta, ¿sí? Se dice que en costeos unitarios, si tú vendes el doble, no tendrás el doble de utilidad, tendrás casi el cuádruple de utilidad. ¿Ok? O si no, por ejemplo, otra cosa que podrías hacer, a lo mejor no tienes que vender esas 400 tortas a 50 pesos y si el público te lo acepta a 65 pesos y tienes los mismos 400 ventas de tortas, prácticamente ganas más vendiendo 400 que vendiendo a 50 pesos 200 artículos más, o sea, hace 50% más. Entonces, qué importante es darle valor a tu producto para que las personas puedan y quieran pagar más cantidad por el mismo. Los dejo con esta reflexión. Dime tu comentario en YouTube y en las redes sociales. ¿Qué te parece mejor? ¿Aumentarle el valor a tu producto o tener una prospección adecuada para llegar a más público y vender más con un precio más bajo? Adelante y enhorabuena.